Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y seguimos hablando con la doctora María Elisa Núñez y el doctor Pablo, que nos están justamente aclarando, porque habíamos entendido que eran de la UCAP y de la Universidad de Comillas, así que les preguntábamos, en la pausa les preguntamos de qué institución universitaria vienen, y los profesores nos decían. María Elisa Núñez, usted nos dice entonces... Yo soy profesora e investigadora de la Fundación Universitaria Estadounidense IES Abroad de Salamanca, y también participo en el programa Abroad de la Universidad de Georgetown en Salamanca, de los Estados Unidos. Estos son dos consorcios universitarios americanos, y trabajo también para la Fundación de la Universidad de Salamanca. ¿Y el profesor Paulo? Yo soy profesor de la Universidad Pontificia Comillas, del Departamento de Relaciones Internacionales, y trabajo estos temas vinculados a política latinoamericana, dimensión política de procesos migratorios y cuestiones vinculadas a innovación pública. Bien, bueno, ustedes hicieron un trabajo de investigación sobre la migración venezolana en la Argentina, y estuvimos compartiéndolo varios compañeros que trabajamos también con la migración desde el lugar de las comunicaciones y desde ONG que están dedicadas al apoyo al migrante. Compartimos con varias personas este material, esta obra, y ustedes develaron muchas cosas que tenemos los migrantes. Pero, a ver, una pregunta para usted, profesora María Elisa. ¿Cómo es la inclusión y la integración en el área laboral? Dentro de la investigación que nosotros realizamos, por los intereses personalísimos también que atañen a mi área de investigación, yo he participado con Pablo y otros compañeros en investigaciones dentro del tema migratorio, de migraciones. Especialmente yo me centro en lo que en lo que son los estudios críticos del discurso, especialmente en lo que son las entrevistas en profundidad, lo que son los datos que podemos recoger a través de estas distintas conversaciones que tenemos. Como había señalado previamente, nosotros intentamos conversar con las mismas personas a las que ya habíamos entrevistado en el año 2018, cuando hicimos una primera aproximación a este trabajo, sobre todo para conocer si había cambiado su situación laboral, si su percepción sobre el mercado laboral argentino era diferente, si, como habíamos mencionado en una entrada anterior, su materialización de ese sueño argentino, por utilizar las palabras que tú has empleado, se había llevado a cabo, cómo era su nivel de satisfacción, que eso también es importante. Y ahora que has mencionado el que habéis compartido este trabajo con distintas organizaciones, ONGs, distintos agentes que están ligados al tema migratorio, coincidiréis con nosotros en la investigación que algunos de los elementos como característicos que nosotros destacamos y que encontramos que era muy coherente y que ha sido muy coherente a lo largo de los años en este proceso es el contar con una red de apoyo a la hora de producirse el proceso migratorio, y llámese esta red de apoyo familiares que previamente hayan realizado el viaje a la Argentina y se encuentren establecidos, amigos, colegas, pero ha sido muy importante la colaboración de las entidades sin ánimos de lucro y las distintas confesiones religiosas, porque no podemos hablar de una sola organización religiosa que haya sido fundamental en el proceso de acogida. De hecho, algunos de nuestros entrevistados han señalado que su proceso de integración al mercado laboral argentino
comenzó mucho tiempo antes de llegar a Argentina por los procesos de selección. Algunos entraron a trabajar a través de organizaciones no gubernamentales que les contactaron en Venezuela, que les ofrecieron estos trabajos. Y entonces ellos, claro, cuando llegaron a Argentina ya tenían como un camino recorrido. El que cuenta con una red de apoyo para insertarse dentro del proceso migratorio o insertarse en el mercado laboral, se siente mucho más satisfecho, se siente mucho más realizado en este proceso. Quienes han partido de cero y han llegado a un territorio con muchas expectativas y al mismo tiempo una gran carga del desconocimiento de la realidad material con la que se iban a encontrar, conocer los códigos de las gestiones administrativas, de los procesos burocráticos, el discurso, los matices, las palabras que forman parte de una cultura pero que no la forman de otra, porque además cuando hablamos de integración de los venezolanos en suelo argentino, no estamos hablando solamente de integración en Buenos Aires o ciudades grandes como Mar del Plata o Mendoza. A mí me sorprendió muchísimo, pero además me satisfizo muchísimo también que encontrar población venezolana, incluso en territorios tan remotos como Neuquén, en Misiones, o sea que la población venezolana se ha podido insertar en distintos espacios del gran territorio que es Argentina, pero concretando, teniendo una red de apoyo que es muy importante para ese grado de satisfacción o de realización, y al mismo tiempo, los que no tienen la red de apoyo, tal vez un camino un poco menos de flores. El camino es difícil, ha sido difícil para todos, realmente. Aunque hayan llegado a Argentina con un contrato, aunque hayan podido insertar a sus hijos en el sistema educativo, aunque hayan podido incluso ya acceder a microcréditos para desarrollar sus trabajos, sus empresas, o para comprarse una vivienda, cosa que en Venezuela no tenían, un número un poco más reducido. Para todos ha sido un proceso doloroso. Claro, eso no nos engañemos. Profesora, me surge otra pregunta, porque justamente estaba revisando, y me refrescó usted ahorita con este tema del reclutamiento que se podría hacer a nivel laboral en Venezuela, y sí leía en el libro que en el caso de los médicos hubo reclutamiento en Venezuela. Hacían la mención allí, que justamente creo que fue para la provincia de Jujuy, o algo así lo mencionaron juntamente con el reclutamiento, sí. Y por lo que entiendo ahora, también con los ingenieros, el tema de Vaca Muerta y esto. ¿Esto se produjo hasta qué años? Gracias por la pregunta. María Elisa, por favor. No, Pablo, tú que conoces los datos más precisos de los años en que se han producido estas oleadas, por llamarlo de alguna manera, migratorias. En tiempos del gobierno de Mauricio Macri, se comienza a perfilar una especie de, otra vez, aplicativo, que pretendía, por un lado, exponer los currículums de los inmigrantes venezolanos, y no solo venezolanos, y las necesidades que tenían a nivel estratégico determinadas provincias. Ese fue un proyecto muy ambicioso que fue comentado en voz alta por quien era en su día secretario de Salud, luego de que el Ministerio de Salud fue degradado a una secretaría, y también por parte de quien era en su día director nacional de Migraciones. ¿Qué sucede? Ese proyecto lo recoge la nueva administración y de manera inmediata irrumpe la pandemia. Por tanto, ese proceso de match entre las necesidades de las provincias y lo que podían ofrecer a nivel de habilidades de currículum los inmigrantes venezolanos, y no solo venezolanos, se ha congelado en el tiempo y no se ha replicado, no se ha reactivado, porque evidentemente en la agenda política la prioridad ha estado en el cuidado de las personas, la no propagación del virus, por un lado,
y por otro lado intentar inyectar dinero a la economía a través de distintas ayudas para que el cimbronazo económico de la pandemia sea menor. Pero este match ideado por el gobierno, que hubiese sido fantástico y que hubiese sido una aplicación muy adecuada de una política migratoria integral, sí que fue hecho antes de su anuncio de manera informal. Por ejemplo, han sido actores estratégicos todos los mencionados por mi compañera, la doctora Núñez Brina, y también las asociaciones de venezolanos en Argentina, la de médicos, la de odontólogos. Entonces, cuando no ha sido el Estado el que ha propiciado a través de este aplicativo el match, han sido estas asociaciones las que han entrado en contacto directo con determinados gobiernos a nivel distrital y han negociado y logrado condiciones favorables. Concretamente estoy pensando, como ya se ha dicho, en el gobierno de Jujuy. Los venezolanos tienen, a diferencia de los médicos en Argentina, un valor agregado, médicos venezolanos tienen un valor agregado fundamental, que es el año de medicina rural. En Argentina, naturalmente, según el diseño curricular de alguna universidad, habrá elementos semejantes, pero no es una constante como en Venezuela. En Venezuela no eres médico, sino devuelves ese servicio a la sociedad, ¿no? Claro, en una provincia como Jujuy hace falta la presencia de personal sanitario en distritos muy alejados de las grandes ciudades de la provincia, y allí las asociaciones de médicos venezolanos han sabido gestionar estratégicamente acuerdos con el gobierno provincial para, por ejemplo, negociar mejores condiciones laborales, el que se les permita trabajar para la seguridad social, que en Argentina se encuentra vinculado a mutuales o a obras sociales, y para el Estado, el poder también atender clientes en la capital de provincia, que naturalmente siempre eso tendrá, desde el punto de vista del desafío intelectual laboral, una mayor sofisticación que solo trabajar en determinados poblados pequeños. Ese match en ocasiones ha sido hecho o directamente por los gobiernos provinciales, por un lado, y por otro, fundamental ha sido la actuación de los propios venezolanos organizados en Argentina. Bueno, excelente. Se nos acaba el tiempo en esta oportunidad, en esta entrevista. Ha sido un verdadero honor contar con ustedes acá y esperamos en la medida que sigamos profundizando el libro, poder contar con ustedes para seguir dándoles datos a nuestros escuchas. Nos vamos a ir entonces a una pausa, pero antes les queremos comentar que estuvimos hablando con la doctora María Elisa Núñez, quien cuenta con un diplomado de estudios avanzados en el doctorado en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, así como con la maestría en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Es licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela, profesora investigadora en la Fundación Universitaria Estadounidense YES Abroad, Salamanca, y en maestría internacional en dirección y gestión de proyectos de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y un poco más que no les vamos a terminar de leer por cuestiones de tiempo, mientras que el profesor Pablo Nicolás Widerobots, después me corrige el profesor si no lo pronuncio bien, es profesor titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, director de los grados en Relaciones Internacionales, Global Communication y Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Profesores, les agradecemos mucho el tiempo que nos han dispensado, que nos han regalado estos datos, estos aportes con la investigación que hicieron y que ahora está disponible. Hemos tenido la oportunidad, como les decía antes, de compartirlas con otras organizaciones y nos gustaría dejarles a ustedes la invitación abierta a este espacio en otros momentos que podamos hablar de inserción laboral, no solamente en Argentina, quizás también tienen ustedes muchos datos sobre otras áreas del continente. Muy agradecida por la invitación, estamos encantados de haber compartido este espacio y
por supuesto, quedamos encantados para futuros encuentros. Muchas gracias. A vuestro servicio. Ha sido un placer. Muchas gracias y hasta luego.